Buenos días, jóvenes. Espero que estén de lo mejor. Le doy la bienvenida a la segunda clase del proyecto, la segunda clase grabada, ¿no? Del proyecto número uno, que es el denominado ensayos para compartir. Hemos llevado un pequeño proceso en el desarrollo de su trabajo. He recibido muchos avances, algunos hasta borradores y algunos trabajos que de alguna manera los presentan como ya terminados, ¿no? Les agradezco a todos aquellos alumnos que han tenido el compromiso y la responsabilidad de entregar los trabajos en tiempo y en forma. Ahorita lo que vamos a hacer en la presente clase es cerrar ese proyecto con lo que ya hemos visto en la clase anterior y con lo que vimos en la primer clase en donde hicieron la tarea de investigar qué era un ensayo, cuáles eran sus características, cuál era la parte, el propósito que tienen ese tipo de textos, que al final de cuentas es el objetivo del proyecto, que ustedes aprendan, identifiquen y sobre todo comprendan qué es un ensayo, para qué sirve, cómo les va a ayudar a ustedes como una herramienta de comunicación para exponer su punto de vista sobre un tema de relevancia o de interés colectivo o de interés personal, ¿no? Bien, miren, les voy a hacer algunas anotaciones referente a los trabajos que he recibido. Normalmente yo hasta el final del proyecto les reconozco y retroalimento a cada uno de ustedes sobre el trabajo que presentaron, ¿no? En el proceso, pues reviso y en la clase ya establezco ciertas correcciones que tienen que hacer del proyecto en sí. Miren, el proyecto es bien sencillo. Primero tienen que determinar qué era un ensayo, para qué servía, cómo está conformado, cuáles son las tres partes que lleva un ensayo, que es introducción, desarrollo y cierre. Ya ustedes, si se dieron a la tarea de investigar, se dieron cuenta que un ensayo es un escrito breve, preciso, eh, en donde se establece un punto de vista de un tema de interés colectivo, su punto de vista personal. Pero bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta clase en particular? Vamos a hacer un pequeño ejercicio en donde yo les voy diciendo cuál es el proceso para seguir, para que se den cuenta lo sencillo que es. ¿Por qué? Miren, he recibido algunos trabajos o algunos adelantos o avances de lo que se ha pedido, pero me doy cuenta de muchas situaciones. Miren, cuando se les dijo sobre que eligieran un tema, pues todos eligieron un tema, ¿no? Para desarrollarlo. Esa es la primera parte, ¿no? Primero, entender qué es un ensayo, para qué sirve, propósito, características. Después, elegir un tema de interés colectivo o que a mí me interese plasmar mi punto de vista sobre ese tema, ¿no? Bien, hasta ahí está todo correcto. De ahí sigue el siguiente paso, que es el desarrollar una serie de preguntas. Yo hago una serie de preguntas sobre ese tema, porque al final de cuentas el tema es grandísimo, cualquier tema, ¿no? Pero las preguntas que yo iba a desarrollar iban a ser mi guía para hacer esa investigación. Con esas preguntas yo delimito qué es lo que yo quiero investigar sobre ese tema, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa a mí investigar para después tener argumentos y plasmar mi punto de vista? Bien, en un tema X, en un ejemplo, me decían sobre el calentamiento global, es un ejemplo, ¿no? Y decían, así desarrollaban preguntas. ¿Qué es el calentamiento global? Bien, primero hay que determinar qué es el calentamiento global. Después, todas las preguntas que siguieron de ese tema eran muy limitadas en la respuesta. Preguntaban que si ¿es malo el calentamiento global? Sí. ¿Qué se puede hacer o cuáles son las causas del calentamiento global? La contaminación, los autos, las fábricas y hasta ahí. Eso, hijos, no les va a servir para nada para poder desarrollar un punto de vista, tener argumentos, investigar, para después tener o establecer, desarrollar un texto en forma de ensayo, en donde yo exprese mi punto de vista sobre ese tema, ¿no? Y por ahí me llegó otro trabajo sobre la DEA. La DEA es una agencia de aquí de Estados Unidos, en donde el alumno pues le interesa investigar sobre eso y es válido si tiene una perspectiva
de interés sobre ese tema, pero en el desarrollo de las preguntas, guías en las que él tiene que buscar argumentos, nada más decía a qué capos ha capturado, a tal, tal y tal. ¿Qué es DEA? Las siglas. DEA es la D de una palabra, la E de otra y la A de otra, ¿no? Agencia Antinarcótico, bueno. Y las 10 preguntas que establecían, pues no eran ni 5 renglones de información. Entonces, eso no les va a servir. Y así pueden encontrar muchos temas. Después recibí algunos borradores, pero era básicamente extracción de información de lo que poco o mucho que investigaron. Nada más seleccionar la información y la pegaron. Yo no veía para nada su punto de vista, o sea, la perspectiva del alumno. Y es muy fácil de identificar cuando uno de ustedes hace un escrito y plantea su punto de vista. ¿Por qué? Por sus palabras, por su forma de escribir, al momento de redactar. Y en algunos ejemplos, en algunos borradores que me llegaron, pues básicamente nada más era, pegaban, una introducción, un desarrollo y un cierre. Y ¡fum! Eso es, ¿no? Y no, no es así, hijos. Miren, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Hay algunos temas o hay algunos ensayos que realmente sí estaban muy bien. Ahí en el desarrollo de la semana les voy a ir compartiendo algunos de ellos, ¿no? Algunos alumnos de tercero B, Edith por ahí del tercero K. Y esos son los que de alguna manera yo miraba que había una investigación y que el proceso se hizo de manera correcta, que utilizaron las preguntas correctas para poder extraer información, la interpretaron, la analizaron. Y ya que tenían eso, pues con todas las otras actividades que se habían hecho, ya podía desarrollar bien su punto de vista sobre ese tema. Ya tenía información suficiente. Bien, miren. Es bien sencillo lo que vamos a hacer para que todos lo hagan de la misma manera. Bien, ya sé que es un ensayo, ¿no? Es un escrito breve en el que yo voy a plasmar mi punto de vista sobre un tema de interés colectivo que le importe a mucha gente o también es válido si te importa a ti nada más, si tú quieres plantear tu punto de vista de ese tema. Bien, y nos vamos a ir por la fácil, por la más sencilla que hay, ¿no? Ahora bien, tengo que elegir un tema. ¿Cuál es? El COVID. El COVID-19. Nos vamos a ir, como les digo, por la facilita, ¿no? La información que hay ahorita es impresionante. Bien, el COVID, pues tiene un mundo de información, ¿no? Pero, ¿cuál es el siguiente paso ya que determiné o elegí el tema? Desarrollar mis preguntas guía. ¿Qué es lo que yo quiero investigar sobre eso? A mí no me interesa investigar, es un ejemplo, o un ejemplo de ustedes. No me interesa investigar dónde surgió, cuál es la historia del primer caso, de dónde salió, si del murciélago, si de otro animal, no me interesa esa parte. Quiero plantear mi punto de vista de preocupación sobre lo que estamos viviendo de pandemia de casi 2 años. Eso es lo que yo quiero plantear. Primero de desarrollo, qué es lo que yo quiero plantear en mi escrito, en mi ensayo, en mi perspectiva personal. Porque si voy a poner datos nomás, pues nada más junto información y la pego y ahí está, ¿no? Pero lo que yo quiero plantear es mi preocupación sobre la pandemia y sobre la enfermedad. Bien, voy a desarrollar 8 preguntas, no ocupo más. Puedo desarrollar 10, puedo desarrollar 20, pero no ocupo más. Bien, ¿qué es el COVID? La número 1. ¿Qué es el COVID-19? Yo me voy a encontrar ahí que es una enfermedad de las vías respiratorias y ya explico muy breve. Tampoco voy a desarrollar el tema de 2, 3 hojas. Acuérdense que el ensayo es un escrito breve y eso es nada más para mi información y para mi referencia. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta. eh, ¿Cuáles son las formas más comunes de contagio? ¿Cuáles son las formas más comunes de contagio? ¿Ok? Bien. Ya tengo qué es el COVID a grandes rasgos y ya tengo cómo se contagia, ¿no? Número 3. ¿Cuáles son los principales síntomas? ¿Cuáles síntomas? ¿Ok? Ya estoy delimitando la información que quiero investigar. Ya está. ¿Cuáles son los principales síntomas? Bien, ya lo tengo. Ahora bien, ¿cómo afecta
Ahora, ya tengo qué es el COVID, cuáles son las formas más comunes de contagio y cuáles son los principales síntomas de la enfermedad. No quiere decir con esto que esta información es la que yo voy a poner en mi ensayo, no es nada más para tener argumentos, referencias, datos, es todo. La número 4, ¿cómo afecta la vida social en cualquier comunidad? En cualquiera. Aquí es donde ya voy metiéndome yo a la información que yo quiero investigar. ¿Por qué? Yo lo que quiero plasmar es mi preocupación que hay de la enfermedad de 2 años de pandemia y cómo ha afectado a la gente. Bien. Número 5. Ya tenemos cómo afecta la vida social en cualquier comunidad. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las ventajas de seguir los protocolos de cuidado para evitar la enfermedad? Ya tengo cuáles son los beneficios de protocolo. Bien, ahí están 5 preguntas. Y puedo hacer las 6 referente a eso, 7 y la 8. Ya son 5 preguntas de ejemplo. Bien, por el tiempo me voy a brincar al siguiente paso. Bien, ya tengo las preguntas. Eso es lo que yo quiero investigar. Como les dije, a mí no me interesa dónde surgió, quién fue el primer enfermo, si vino de China, si vino de Rusia. Eso no me interesa. Yo lo que quiero investigar qué es, cuáles son las formas más comunes de contagio, cuáles son los principales síntomas, cómo afecta la vida social en cualquier comunidad y cuáles son los beneficios de llevar a cabo protocolos de prevención. Y puedo desarrollar otras 3 más, pero por el tiempo les digo, con estas vamos a arrancar. Bien, ahora bien, ya tengo las preguntas guía y ya tengo dónde voy a investigar. ¿Dónde voy a investigar? En internet, no hay vuelta de hoja ahí. Tengo que investigar en internet o en algunos folletos que puedo encontrar en algún centro de salud, lo que sea, ¿no? Ya tengo dónde voy a investigar. Ahora bien, empiezo a recolectar información de estas preguntas. Aquí la tengo ya, es un ejemplo. Aquí la tengo. Toda la información que yo recolecté. De ahí que sigue, empiezo a seleccionar la información que me es útil de esas preguntas y las empiezo a interpretar. Selecciono e interpreto la información. Entonces leo y ya tengo mucha información. Bien, de ahí hago un análisis de la información y lo que yo quiero plantear en el escrito. Ya tengo información, datos, opiniones. Si es para mí, encontré por ahí una opinión o un dato importante, lo voy a plantear, lo voy a meter en el desarrollo, ¿no? Y todo se basa en notas y resúmenes de la información. Ahora bien, ya interpreté, ya analicé, ya investigué. Todo esto no va a funcionar si ustedes no investigan. No hay vuelta de hoja ahí. Bien. Ahora bien, ya tengo toda la información. Ahora sí, voy a desarrollar mi texto, ¿no? Y no voy a decir introducción. No, es un texto en prosa, corrido. Hay muchas formas de iniciar un texto de una manera más impactante. A través de una frase, a través de un dato, a través de alguna lectura que encontré. Y entonces sí, empiezo a desarrollar mi introducción. El COVID-19 es un ejemplo, ¿no? El COVID-19 ha cambiado la vida alrededor del mundo y nuestro país no es la excepción. Día a día vemos cómo personas van muriendo porque no se han seguido los protocolos de seguridad o de prevención de la enfermedad. Una enfermedad que ataca las vías respiratorias. Vean cómo ya metí lo de las vías respiratorias, lo que ya investigué ya lo metí ahí en el desarrollo del texto. Ya introduje hacia dónde voy. Ya puedo establecer, el presente ensayo es una reflexión de todas las situaciones que estamos viviendo y cómo ha afectado las relaciones sociales, la vida social en cualquier comunidad. Y empiezo a desarrollar información. Y ahí es donde yo quiero que ustedes me plasmen qué es lo que piensan ustedes, cómo van a desarrollar esa historia o ese texto. Y al cerrar, pues con alguna reflexión, algunos información que a ustedes les parezca importante, pero
Ahí es donde ya empezamos a cerrar con información, con información, con información. Y así de sencillo es hacer un ensayo, hijos. El primero no va a salir perfecto, lógicamente. Tenemos el ensayista lleva muchos, pero muchos años preparándose para hacer ensayos, ¿no? Usted es el primero, pero con lo que acabamos de ver ahora, creo que es suficiente para que en cualquier tema que vean, lo plasmen de una manera correcta. El ensayo lo quiero de una sola hoja. ¿Para qué? Para que no expandan todos sus horizontes y se centren en un tema fácil de manejar. Eso es muy importante, que el tema sea fácil de manejar, ¿de acuerdo? Bueno, y hasta aquí llegaríamos a la parte del ensayo, ¿no? Así sigan los pasos que les estoy comentando. Les mandé unos videos para que los vieran y reflexionaran cómo se hace un ensayo, cuáles son sus características. Y ahí se pueden apoyar también con los ejemplos que ven en el libro. Con todo esto, pues para el próximo viernes me van a entregar su ensayo. Si lo quieren entregar un poquito antes como borrador para hacer algunos ajustes, adelante. Y quiero que me lo entreguen de una manera diferenciada. No quiero que me lo entreguen. Háganlo en papel, un papel diferente. Quémenle las orillas, pónganle algo bonito, como algo que sea diferente. ¿De acuerdo? Y si lo van a hacer con pluma, háganlo bonito, buena letra, con cuidado, sin correcciones, de una manera que llame o invite a leer, ¿no? Acuérdense que todo ensayo lleva un título, el título de ustedes lo determinan. Pueden ser, por ejemplo, el COVID, la tragedia del siglo, es un ejemplo, ¿no? La enfermedad del siglo, es un ejemplo. Bien, de aquí, terminando esto para el viernes, me van a entregar el ensayo. Vamos a empezar o a entrar al proyecto número 2, que en su libro es el proyecto número 3. Y como tengo 3 minutos nada más para decirles cuáles van a ser otras actividades aparte de lo del ensayo, son las siguientes. Miren, el proyecto 3 es el proyecto el que sigue después de los poemas de reflexión. Está primero el ensayo para compartir, luego los poemas y luego sigue el impacto de se me va ahorita la página, creo que es la 55-54. El proyecto 3 es el impacto de los mensajes publicitarios. Bien, ¿qué van a hacer en este? Es la introducción nada más al proyecto, ¿no? Y son varias actividades, son 3 actividades las que les voy a encargar. La primera es, para entrada, leer la página 56 y 57 para que se den cuenta de qué sirve o para qué vamos a ver este proyecto. Ustedes todos los días conviven con publicidad, son una generación de redes sociales, entonces todo el tiempo se llevan viendo YouTube, todo el tiempo están viendo o están siendo bombardeados por la publicidad, pero en este proyecto se trata de que ustedes identifiquen qué es un anuncio publicitario, cuáles son sus elementos, cuál es el objetivo que tiene un anuncio publicitario y cuál es la finalidad de la publicidad. Bien, para poder entender este proyecto, primero hay que leer la página 56 y 57 y les va a quedar claro por qué es. De ahí van a contestar las preguntas de la página 60 para que nos vayamos metiendo algunos ejemplos que vienen ahí de anuncios de publicidad, para que se vayan dando cuenta que todos los anuncios de publicidad van dirigidos a cierto sector o a cierto grupo de personas. No todos los anuncios van para todo el mundo. Bien, de ahí yo les voy a enviar tres videos relacionados a este proyecto de anuncios publicitarios y me van a grabar, así como estoy haciendo yo, en una forma de exposición. Me van a grabar un video máximo de 1 minuto y medio en el que abarquen, después de analizar los videos, los 3 videos que les voy a mandar, después de que los analicen, me van a grabar un video ya que vayan manejado la información en el que expliquen, no me lean, ¿no? Necesito que lo expliquen, no le hace que se equivoquen, no pasa nada. En el que expliquen qué es un anuncio publicitario, cuáles son los elementos, cuáles son sus principales elementos y cuál es el principal propósito de la publicidad. ¿De acuerdo? Hay otra actividad aquí, pero creo que va a estar un poquito cargada la semana. Mejor la dejamos para la siguiente semana, ¿no? Tengo otra actividad aquí, pero ahorita la vamos a dejar así. Aquí, en esta primera semana del proyecto la idea es que ustedes entiendan qué es un anuncio publicitario, para qué sirve, cuáles son los elementos que lo conforman y cuál es el objetivo principal ese. Y se van a dar cuenta que han estado bombardeados de publicidad y ni siquiera se han dado cuenta. Y se van a empezar a ver
Ah, es que este anuncio va dirigido para tal persona. Ah, es que este anuncio, mira el eslogan, yo lo conozco, el de la Pepsi, el de la Coca. Todo eso es lo que van a aprender a identificar. Entonces, con esto nos metemos un poquito al proyecto número 2, que en el libro es el proyecto número 3, y van a ser esas tres actividades nada más del segundo proyecto. Leer la página 50 y 57, que les quede muy claro, contestar las preguntas de la página 60, investigar qué es un anuncio publicitario y les voy a mandar tres videos del que van a grabar un video de 1 minuto y medio con lo que les mencioné previamente, ¿de acuerdo? Entonces, con esto avanzamos ya, nos metemos y recuperamos un poquito de la semana pasada que por algunas situaciones no tuvimos ahí la clase de Zoom. Y los invito a que en tiempo entren los trabajos. Tenemos para esta semana el ensayo en borrador y ya finalizado para el viernes y esto del proyecto número 2. Son actividades muy sencillas y ahí tienen su libro para apoyarse y cualquier cosa estoy a la orden. Mucho cuídense, sigan cuidándose y hay alumnos que la próxima semana los voy a citar yo para clases presenciales. Son aquellos que no se han reportado pues prácticamente para nada, ¿no? Y no tienen ninguna evidencia de actividad. En la semana les voy a decir quiénes son y los va a atender la maestra Imelda. Me va a hacer el favor de atender la maestra Imelda. Es 1 hora nada más y son los días lunes, como ya saben, ¿de acuerdo? Entonces, espero verlos pronto y cuídense. Estamos ahí en contacto con las actividades, ¿de acuerdo?